Bueno, vamos a ir empezando. Bienvenidos a todos quienes están siguiendo esta actividad acá desde el Zoom, terminando de aceptar a que quieren ingresar, o el sitio de nuestra Facebook. La actividad de hoy, mientras esperamos que terminen de ingresar todas las personas que están esperando en el Zoom, en realidad es un poco la continuación de actividades que ya hemos realizado en el marco de esta instancia virtual en la cual nos encontramos un poco extrañando nuestras jornadas de economía crítica y jornadas de economía feminista presenciales, pero que bueno, repusimos de este modo para no perder el contacto y no perder estas instancias de reflexión. Hoy vamos a tener a dos expositores, Alejandro Bajero y Gustavo García Zanotti, que ahora los voy a presentar, les cuento un poco mejor quién es cada uno, pero un poco esta actividad, como saben, tiene que ver con el asesoramiento de Vicentín. En junio de este año se anunció la intervención del grupo, y bueno, que se enviaría al Congreso un proyecto de ley de expropiación. En ese contexto hicimos una actividad que está disponible en YouTube sobre la relevancia que tenía, digamos, o que tiene la Sociedad de Economía Crítica con la empresa alimenticia. Pasaron varios meses y pasaron muchas cosas con este proceso. Esta es una semana en la que hubo muchas novedades también, porque bueno, se presentó el balance de 2019, renunció el directorio, amenazaron con recursar al veedor del proceso, y en ese contexto entonces la propuesta de hoy es presentar una investigación que realizaron Alejandro y Gustavo, en la cual analizan el vaciamiento corporativo, financiero y comercial del Grupo Vicentín. Esto, dicho en términos menos técnicos, es un poco comprender de qué se trata la estafa del Grupo Vicentín y cuáles han sido las complicidades alrededor de este proceso. Entonces, si los expositores están listos, Gustavo, indícame si más o menos están. Sí. Sí, bien, muy bien. Bueno, los voy a presentar. Perfecto. Los presento entonces, bueno, a los dos coautores de este informe que estamos presentando. Gustavo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente es becario postdoctoral del CONICET en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, y se desempeña también como docente universitario de la materia de Economía Política de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Nacional de Rosario. Alejandro es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Generación y Análisis de Información Estadística, y licenciado en Sociología, y actualmente se desempeña como investigador del CONICET también, con sede en el IDAES de la UNSAM, donde coordina el Centro de Estudios Sociales de la Economía. Es docente de grado y posgrado en la UBA, en la UNSAM también, y en la Universidad Nacional de Quilmes. Ambos se han dedicado al desarrollo de trayectorias de empresas y a las transformaciones de los grandes grupos empresariales argentinos, y un poco es desde esa perspectiva que han hecho este informe, que lleva por título El proceso de vaciamiento de Vicentín, un análisis reciente de las transformaciones de su estructura corporativa y la dinámica financiera y el intercambio comercial. Entonces, si les parece, ya cedo la palabra a Gustavo, Alejandro, y van a exponer ambos, y después sí vamos a tener un ratito para preguntas, que de todas maneras las pueden ir dejando, ya sea en el chat aquí del Zoom, para quienes están conectados por acá, o en el Facebook y también vamos a recuperar las preguntas que planteen por allí. Bueno,
Guste, empiezo y como, ¿ves? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder difundir el trabajo. La verdad que esto nos parece como súper importante porque creemos que es un tipo de laburo que tiene sentido en relación a las discusiones que pueda instalar y a los interlocutores que pueda generar. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, dos palabritas sobre el trabajo. Este informe es el resultado digamos, de un proceso que empezó hace 3 o 4 meses y que básicamente inició el Banco Nación, que nos contactó para hacer una investigación más centrada en los precios de transferencia del grupo, pero en el medio, bueno, pasaron, como diría Mauricio Macri, un montón de cosas que digamos, fueron abriendo algunas ventanas por las cuales nosotros nos metimos, y entonces fue mucho más amplio lo que nosotros pensábamos, y abordamos algunas dimensiones que nos fuimos encontrando interesantes que no pensábamos que íbamos a tocar desde el inicio. Lo otro que por lo menos yo quería mencionar, y es una buena experiencia, es esta cuestión de- de abordar la coyuntura, digamos, y de tratar de aportar algo a un debate que esté instalado y a posibles medidas gubernamentales que se puedan tomar con respecto a este tema. Que bueno, nosotros venimos más del palo académico, de la universidad, y la verdad que a veces eh, no suelen surgir tanto como quisiéramos estas instancias de poder aportar a una discusión del hoy urgente. Y eso tuvo un montón de desafíos, porque los tiempos fueron muy rápidos, y además en el medio de la pandemia, que ha dificultado algo las cosas, pero creo que tanto para Gustavo como para mí fue una muy buena experiencia en este sentido. Y bueno, el aporte creo que viene también por la diversidad, por las fuentes que utilizamos. Eh, digamos, gracias a que el banco nos facilitó los balances de varias empresas del grupo, pudimos trabajar con esos materiales que lamentablemente no son tan fáciles de conseguir si no hubiésemos tenido ese enganche. Bueno, Argentina no es el país más fácil para investigar a las grandes empresas, sobre todo las que no cotizan en bolsa como Vicentín. Así que bueno, el acceso a los balances fue importante. Después, gracias a Gustavo, conseguimos los balances de las empresas uruguayas del grupo, que eso también resultó súper útil, y que me parece un valor agregado, porque son, digamos, empresas holding. Perdonen, pero además ahora estoy admitiendo gente porque se ve que quedé como, como administrador. Bueno, son las empresas holding, y eso fue súper interesante porque nos permitió ver dimensiones que no son tan fáciles de observar sin acceso a esas fuentes. Y bueno, la verdad que hemos tenido acceso a materiales interesantes y que volcamos en el informe. Gracias. Vamos a lo concreto. Nosotros presentamos el informe con tres dimensiones de análisis, donde la palabrita clave es vaciamiento. Ahora vamos a explicar por qué. Una dimensión tiene que ver con el vaciamiento corporativo, es decir, lo que sucede con la estructura del grupo, con los controlantes de las empresas, que ha ido variando a lo largo del tiempo y es un punto importante. El segundo tiene que ver con el vaciamiento financiero, referido al flujo de excedente al interior del grupo, al endeudamiento que existió y a los destinos que tuvo ese endeudamiento. Y el tercero tiene que ver con la evolución del comercio exterior de Vicentín, y básicamente lo que hemos hecho es un análisis de ese comercio exterior y un análisis también de la manipulación de precios de transferencia en las exportaciones del grupo. Así que yo voy a hablar del vaciamiento
corporativo, y Gustavo va a tocar los otros dos aspectos. Si podemos pasar de diapositiva. Una más. Bien. Bueno, en la última década el grupo tuvo cambios muy importantes que los vamos a mencionar no solo porque fueron importantes en su momento, sino porque tienen consecuencias para la actualidad e incluso para la causa judicial que está en curso. ¿Qué es lo que nos encontramos? O sea, haciendo una reconstrucción a partir de los balances, de la estructura del grupo, básicamente lo que se ve es que durante los primeros años de la posconvertibilidad hubo un primer movimiento de Vicentín, que fue un movimiento de internacionalización, no tanto productiva, sino más de la cuestión comercial y financiera. Lo más importante en esta internacionalización es que se crearon empresas controladas en el exterior, como por ejemplo Vicentín Paraguay, Vicentín Europa, Tastin. Y por otro lado, se crearon filiales, que es distinto a lo anterior. Una filial, digamos, Vicentín SAIC creó una filial en Uruguay, que es algo así como una extensión de la empresa en ese país. O sea, a nivel legal sigue siendo una unidad. Pero vamos a ver que esta filial tuvo un rol muy, muy importante en lo que sucedió en años recientes. Ese fue un primer movimiento, ¿no? Que va a ser central. Pero lo más importante va a venir después, porque hay un cambio en la estructura del grupo. Para que se una idea, Vicentín tuvo un proceso de expansión que ya se inició en la convertibilidad, pero que continuó fuerte en los primeros años de la posconvertibilidad, y esa expansión fue una diversificación de actividad, es decir, la empresa empezó a comprar firmas en otros sectores de actividad, algunos relacionados con su actividad principal, otros un poco menos. Esa diversificación hizo que comprara empresas muy importantes como el frigorífico Friar, como una empresa llamada Alimentos Refrigerados, que es una parte de Sancor, ¿no? Como bodegas, como participaciones en puertos importantes de Argentina. Ese fue un proceso que implicó un gran crecimiento en la estructura. Inicialmente, la empresa que funcionó como holding de toda esta expansión fue la propia Vicentín SAIC, o sea, la empresa madre en Argentina, que pasó de ser una empresa eminentemente productiva, digamos, a ir delegando la cuestión productiva en otras firmas, oleaginosas, por ejemplo, y, bueno, adoptó más la forma de una empresa holding, como administrando las participaciones que se iban adquiriendo. Sin embargo, esto va a cambiar a partir del año 2013, sobre todo, cuando comienza un proceso que es central en esta historia. Nosotros lo llamamos desdoblamiento e internacionalización de la estructura empresarial. ¿Qué hace el grupo? Crea algunas firmas holding en Uruguay. Básicamente son 4 que tienen mucha importancia, y 3 de esas 4, o mejor dicho, 2 de esas 3 van a estar controladas por Vicentín Family Group. O sea que se crea un holding paralelo en Uruguay con los mismos accionistas de Vicentín SAIC. Vicentín Family Group es la empresa madre en Uruguay que controla otras 2 empresas, que se llama BFG Inversiones y Actividades Especiales e Industrias Agroalimentarias Latam. A partir de esas 2 empresas, el grupo empieza a transferirles participaciones importantes que había comprado en el proceso de expansión, ¿no? Entonces, a partir del año 2013, estos holding uruguayos empiezan a comprarle a Vicentín SAIC Argentina empresas. Podemos pasar de diapositiva. Entonces lo que sucede es que Vicentín SAIC empieza a perder activos y a transferirlos a estas 2 empresas, y queda conformado lo que nosotros consideramos una estructura dual. Por un lado, Vicentín SAIC
que se queda con algunas de las empresas, sobre todo las oleaginosas, biocombustibles, y después Vicentin Family Group, que va adquiriendo el resto. Pasamos de nuevo. Este es un gráfico que muestra cómo en los primeros años, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, el grupo compra, a partir de Vicentin Saic, empresas, por ejemplo, compra Friar, crea Vicentin Sucursal Uruguay, crea Vicentin Paraguay, compra ENAV, crea Renova, compra Tástil en Uruguay, adquiere una participación en el puerto de Rosario. Bueno, todo eso hasta el 2013. A partir del 2013 se da este cambio en el cual Vicentin Family Group empieza a comprarle a Vicentin Saic buena parte de estas empresas. Pasamos de... Y entonces la estructura del grupo queda partida en dos. Por un lado, esta diapositiva muestra con qué se queda Vicentin Saic. Y acá presten atención, la línea negra intensa marca los vínculos con empresas controladas. O sea, donde Vicentin Saic tiene participaciones del 50% más. Del total, fíjense que son menos de la mitad. El resto son líneas punteadas, son participaciones minoritarias, que van del 10 al 0%, digamos, 0,4%. Todas estas participaciones minoritarias que están unidas con líneas punteadas son empresas que te fueron transfiriendo a la rama uruguaya. Podemos pasar de diapositiva, que es esta rama, la de Vicentin Family Group. Acá sí, la mayoría de las líneas son negras. O sea, hay control, hay participaciones mayoritarias. Y esas líneas negras llevan a empresas muy importantes que fueron comprando las uruguayas. Desde los puertos, pasando por Friar, que es una empresa central, ustedes la conocerán, el frigorífico, alimentos refrigerados, Sotano y ENAV, que son firmas vitivinícolas. Bueno, todo esto fue transferido en pocos años, sobre todo hubo una actividad muy intensa, 2013, 2017, y un poco antes de que Vicentin cayera en la crisis. Podemos pasar diapositiva. Acá se abrió para nosotros un aspecto interesante que tiene que ver con la compra y venta de empresas al interior de un mismo grupo. Nosotros hicimos un rastreo de cómo el grupo fue vendiéndose estas empresas, y lo primero a decir es que de los balances había una gran opacidad. O sea, la información que daba la propia Vicentin Saic sobre las ventas era muy escueta, discontinua, irregular. Las operaciones de compra-venta eran como también particulares, porque vamos a ver que de repente en un día compraban y vendían una empresa, alguna de las firmas del propio grupo, y solo se informaba la última operación. Y en algunos casos, nos vamos a ver el ejemplo de Terminal Puerto Rosario, directamente no informaban operaciones que eran muy relevantes. Lo otro a tener en cuenta con respecto a este tema es que Vicentin Saic se desprendió de muchas de estas empresas, pero había indicios de que seguía asumiendo los compromisos de esas empresas. Compromisos, ¿a qué me refiero? De dar garantías para un préstamo, por más de que tenían una participación muy minoritaria, o incluso seguir pagando la compra de esa empresa cuando esa empresa ya había sido transferida a las uruguayas. Y esto es importante porque en el concurso todo eso iba a deudas. O sea, todo eso es deudas de Vicentin Saic cuando
cuando en realidad los activos ya habían dejado de pertenecerle, habían sido transferidos. Seguimos. Bien, esto lo pudimos ver bien en un caso en el cual logramos tener información más completa que la que daba la empresa, y esa información estuvo dada por una causa judicial que se hizo en España, y es medio una casualidad, porque resulta que Vicentín Saíc desembarca en la terminal Puerto de Rosario, digamos, el Puerto de Rosario, que había sido privatizado en su momento, y bueno, en este transcurrir, digamos, de la privatización, el puerto termina en manos de unos empresarios españoles involucrados en una causa de lavado de dinero muy conocida en España, que fue la causa Pujol. Este empresario Jordi Pujol Serrusol es hijo de un expresidente de Cataluña, y bueno, fue condenado por lavado de dinero y hubo un gran escándalo que incluyó a Terminal Puerto Rosario. Y en la causa española hay un rastreo de los fondos y de las participaciones de este empresario. Y bueno, Vicentín Saíc está involucrado en esto porque le compró la empresa y le compró una participación a este empresario que nunca declaró. Hizo una participación del 30% que figura en la causa judicial, incluso están los montos, las transferencias en el exterior, etc. Y eso ni siquiera fue mencionado por el grupo. Y todo el recorrido de esta empresa, con este empresario, es una buena muestra de lo que hay escondido atrás de esas transferencias de empresas. Solo para hacer un comentario final sobre esto, la empresa Terminal Puerto Rosario, Vicentín la compró a una serie de empresas y pactó la compra en cuotas. Bueno, Terminal Puerto Rosario fue transferida a las empresas al holding uruguayo desde Vicentín Saíc, pero en la causa judicial esas empresas que le vendieron su participación figuran como acreedores del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Vicentín Saíc seguía pagando por las cuotas que adeudaba por haber comprado Terminal Puerto Rosario, pero Terminal Puerto Rosario hoy está en manos de las empresas uruguayas. Eso es como, digamos, una muestra de la magnitud, digamos, del vaciamiento, porque no solo transfirieron la empresa, sino que aparentemente se han quedado con las deudas por haber comprado esa empresa. Y todo eso queda en Vicentín Saíc concursada. Nosotros tuvimos información sobre esta empresa, pero después hay muchas otras operaciones que vale la pena seguir profundizando porque pueden tener características similares. Bueno, dejo acá y lo dejo a Gustavo para que continúe. Bueno, pasamos al vaciamiento financiero. Hago una aclaración porque en los diarios y en los medios de comunicación se habla de que Vicentín entregó el balance al 31 de octubre del 2019, que es el periodo de 12 meses, el periodo fiscal de Vicentín. Sin embargo, es un hecho tragicómico, más que trágico que otra cosa, porque lo que se declara es que el balance lo envió Vicentín el lunes, pero el juzgado está cerrado por un caso de COVID, y a su vez el juez se tomó licencia por estrés, básicamente por estrés. Entonces, al día de hoy el balance no está anexado a la causa y no se conocen los datos de Vicentín, o por lo menos no hay un balance oficial de Vicentín al 31 de octubre del 2019. Dicho esto, sí existen balances parciales, que se les llama balance de sumas y saldo, en varios meses del 2019 y en varios meses del 2020, principio del 2020. Y ahí sí podemos hacer un recorrido de cuál fue la situación final de Vicentín. Estos balances de suma y saldo son herramientas, son materias primas para justamente construir el balance final de Vicentín. Ahora
estamos un poco ansiosos para ver si esos balances de suma y saldos concuerdan con este balance que supuestamente presentó Vicentín al juzgado y todavía no está anexado a la causa. Bueno, ¿qué nos dicen los balances de Vicentín? ¿Cuál es la situación financiera? Por un lado, en términos de cuáles son las fuentes de financiamiento, lo que se ve es que las ganancias de Vicentín en los últimos años fueron crecientes, es decir, que no es una empresa que haya perdido y por ende entró en quiebra, por ende ya esto significa una fuerte sospecha de qué fue lo que ocurrió en Vicentín en estos meses, los meses finales del 2019, principio del 2020. La empresa tuvo ganancias crecientes, comparado incluso con la competencia, también fue una empresa exitosa todos estos años, después vamos a ver por qué, tiene que ver con la dinámica comercial. Todas las empresas del grupo en el 2018 tuvieron un excedente significativo porque la devaluación, en un contexto de devaluación, todas estas empresas exportadoras se ven beneficiadas. Es justamente los años en los cuales crece la ganancia operativa de Vicentín son los años de alta devaluación, como el 2014, el 2016, el 2018 y 2019. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es una empresa que tuvo préstamos o tuvo un endeudamiento creciente, así como por ende, como tuvo ganancia creciente, el endeudamiento, el apalancamiento permitía que también la empresa se pueda endeudar. Lo que se ve en este gráfico son los préstamos que le dio el Banco Nación a Vicentín, que es el gráfico de barras. Pasaron de 116 millones en el 2015 a 304 millones de dólares en el 2019, diciembre del 2019. El Banco Nación concentraba en el 2015 el 45% de las deudas o de los créditos que el sistema bancario argentino le prestó a Vicentín, y este porcentaje se incrementó al 78%. Es decir, prácticamente el Banco Nación concentró todas las préstamos que el sistema bancario argentino le otorgó a Vicentín. Y por ende, los acreedores financieros, en el caso de Vicentín, se fueron concentrando en pocos actores que tienen que ver con la banca estatal en Argentina. Bueno, pasemos ahora al vaciamiento acelerado. Lo que se ve en este gráfico es la evolución del patrimonio neto, es decir, cómo evolucionó el patrimonio de Vicentín en los últimos años. Lo que se ve es que octubre del 19, enero del 2020, tuvo un crecimiento del patrimonio neto. El balance de suma y saldo que presentó Vicentín y que está en la causa del concurso es al 31 de julio, al 31 de octubre, al 31 de enero del 2020 y al 9 de febrero del 2020, que es básicamente cuando se presenta ya los estados financieros y la empresa se presenta a concurso preventivo de acreedores. Por ende, del 31 de enero del 2020 al 9 de febrero del 2020, es decir, un plazo de 9 días, da cuenta de una pérdida patrimonial de lo que se ve en este gráfico, básicamente 1.000 millones de dólares. Es decir, en 9 días, la empresa, por lo menos lo que presenta en su balance contable hasta el día de hoy, básicamente se queda sin patrimonio. Ahora vamos a ver un poco por qué creció el patrimonio neto de julio del 19 a octubre del 19 y por qué también, cuáles son las cuentas y subcuentas que explican esta caída tan brusca del patrimonio neto. Principalmente las cuentas y subcuentas que explican la caída del patrimonio neto son tres. Básicamente los rubros son sobre cuentas vinculadas a aspectos comerciales de Vicentín SAIC. Acá lo que vemos es la evolución de los créditos por venta, los bienes de cambio. Los bienes de cambio son las existencias de
de Vicentín en materias primas, en productos semi-elaborados o productos elaborados. Esto está en dólares, acá el cuadro está mal, no está en millones de dólares, sino está en dólares. Lo que se ve es que la variación de estas tres cuentas del 31 de enero del 2020 al 9 de febrero del 2020 da cuenta de un deterioro patrimonial por más de 2.200 millones de dólares. Es decir, en 9 días estas tres cuentas explican un deterioro patrimonial de 2.200 millones de dólares. A su vez, si bien hubo un cambio muy brusco en muy pocos días, lo que se puede ver es que en el 2019 las cuentas y subcuentas de estas partidas ya empezaron a mostrar ciertos registros bastante enrarecidos en la contabilidad de Vicentín. Por ejemplo, podemos ver los créditos por venta que van del 31 de julio al 9 de febrero. Del 31 de julio al 31 de enero del 2020 los créditos por ventas empiezan a caer. Y la particularidad que tiene es que al 31 de enero los créditos por ventas muestran un saldo negativo, lo cual no es habitual. Es decir, los créditos por ventas disminuyen el activo, cosa que deberían acrecentar, porque una partida del activo, no deberían disminuir el activo, sino acrecentar el activo. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Hay 1.000.000 de preguntas, todavía la empresa lo tiene que contestar. La subcuenta que explica este rojo en créditos por venta o el decrecimiento de los créditos por venta tiene que ver con saldos con la sucursal, que la sucursal es la intermediaria que usa Vicentín en Uruguay para comercializar su producción. Esa subcuenta de los créditos por ventas que les explicaba por la sucursal empezó a mostrar justamente un saldo negativo, es decir, a disminuir en los créditos por venta. Otra subcuenta de los créditos por venta que muestra esto son las cobranzas a imputar. La cobranza a imputar es que, bueno, todavía la empresa tiene que clasificar esa información para ver cómo la imputa contablemente. El tema es que al 31 de enero eran casi 10.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que una empresa tan grande tenga casi 10.000 millones de pesos en una cuenta que todavía tiene que clasificar contablemente? Por otro lado, otra cuenta que explica el deterioro patrimonial de Vicentín son los bienes de cambio. Lo que podemos ver que al 31 de julio los bienes de cambio eran de más de 700 millones de dólares. Al 31 de enero del 2020 esto eran de más de 1.700 millones de dólares. Es decir, hay un crecimiento de los bienes de cambio, de las existencias de la empresa en materias primas, en productos semi-elaborados, en productos elaborados. Y en básicamente 9 días esa cuenta desaparece. Esa gran cuenta que necesitan todas las empresas del sector para subsistir desaparece, porque pasa de 1.700 millones de dólares a 10 millones de dólares en 9 días. Al interior de los bienes de cambio, ¿cuál es la cuenta que explica esta gran caída? Básicamente las materias primas. Básicamente del 31 de enero del 2020 al 9 de febrero desaparece el importe de las materias primas. Directamente al 9 de febrero deja de registrarse un importe en materias primas. La empresa no contabiliza materias primas, cosa que lo hacía al 31 de enero por más de 1.400 millones de dólares. Por otro lado, las deudas comerciales también muestran ciertos saldos que no son comunes, es decir, son saldos al 31 de octubre y al 31 de enero que disminuyen el pasivo de la empresa, cosa que deberían aumentar el pasivo. Del 31 de enero al 9 de febrero, el crecimiento en las deudas comerciales dan cuenta de un deterioro patrimonial por más de 800 millones de dólares. Es decir, se incrementa de un saldo menos
negativo de 298 millones de dólares a 549 millones de dólares. Bien, por otro lado lo que vimos es que el stock de saldo de las cuentas bancarias empezaron también a mostrar estos saldos negativos. Es decir, la empresa, ¿qué quiere decir que tenga saldo negativo las cuentas bancarias? Básicamente la empresa empezó a retirar fondos de todas las cuentas que tiene Vicentín, tanto en Argentina como en el extranjero. Al 31 de julio tenía en el banco tenía solamente 318.000 dólares, nada más. Era eso lo que tenía en los bancos en Argentina. Al 31 de enero tenía un saldo negativo de 46 millones de dólares. Estos se explican por giros en descubierto, es decir, la empresa retiraba fondos pero no depositaba fondos. Entonces es como un préstamo que le dan los bancos justamente a Vicentín. Es decir, la empresa se empezó a tornar cada vez más, lo que se denomina más ilíquida, o sea, pierde liquidez, perdió fondo la empresa. Esto mismo ocurrió con las cuentas bancarias que tiene la sucursal uruguaya. La sucursal uruguaya tiene cuentas en el exterior, principalmente Vicentín Saic las tiene acá en Argentina, estos son todos bancos de acá de Argentina. La sucursal de Uruguay tiene cuentas en el exterior, tiene cuentas en Suiza y tiene cuentas en Nueva York, y comenzó a pasar exactamente lo mismo, es decir, la empresa retiró fondos del banco. A ver que me está sonando el celular. No, Deme 2 segundos que apago el celular. Ahí estamos. Bueno, eso, empezó a retirar fondos de los bancos, de los distintos cuentas bancarias que tiene la empresa. Acá lo que les queríamos mostrar es el resultado que tiene la sucursal en Uruguay, es decir, la sucursal uruguaya es el intermediario de Vicentín para la exportación. Es decir, Vicentín SAIC no exporta directamente al destino final, sino que lo hace a través de intermediario. El intermediario es básicamente Vicentín, es decir, Vicentín se vende a Vicentín, en este caso. ¿Para qué hace esto? Bueno, para lo que se denomina precio de transferencia, esto lo vamos a ver también más adelante en el vaciamiento comercial, pero lo que le queríamos mostrar era que la sucursal uruguaya tiene una especie de contabilidad paralela. ¿Por qué? Porque declaró ventas o exportaciones por 4.300 millones de dólares al 31 de octubre del 2019. Esto es un problema porque Vicentín SAIC en el mismo periodo de tiempo, estamos hablando de 12 meses, declaró exportaciones por 3.300 millones de dólares, es decir, hay una diferencia de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué la sucursal exportó más que Vicentín SAIC? Bueno, eso también es una incógnita. ¿Por qué una cáscara? Porque estamos hablando de justamente una cáscara, una empresa fantasma, una empresa que no tiene capital social, no tiene trabajo, no tiene proceso productivo, es solamente un intermediario. ¿Por qué exporta más que la propia Vicentín, que sí tiene actividad productiva? Básicamente la diferencia de estos 1.000 millones de dólares se explican por exportaciones de la sucursal de materias primas. Justamente las materias primas son lo faltante que tenía Vicentín SAIC. De nuevo, es una sospecha, es una incógnita que habrá que seguir investigando. Es una extrañeza esto, porque la sucursal tiene exportaciones mayores a la propia Vicentín de acá de la Argentina. Por otro lado, existen otras cuentas y subcuentas en el estado de resultados que, por ejemplo, contabiliza la sucursal ingresos financieros. Esto es porque la sucursal también se dedica a los préstamos intrafirma, es decir, de nuevo, Vicentín se presta a sí misma.
Vicentín SAIC le presta fondos a la sucursal y la sucursal los presta a las otras cáscaras del holding uruguayo, es decir, a Vicentín Family Group. Bueno, ahora pasemos a caracterizar el vaciamiento comercial. En primer lugar, hay que decir que Vicentín en el año 2019 tuvo exportaciones récord, es decir, nunca había exportado tanto en su historia. Desde ya, las exportaciones de Vicentín son en su mayoría basadas en harina y aceite de soja. Exporta otros bienes, pero básicamente exporta harina y aceite de soja. Y básicamente las exportaciones a partir del 2020 ya Vicentín ya no exporta más, básicamente porque entró en concurso, porque la FIP no le impide, por las deudas que tiene con la FIP, exportar. El tema acá es que se abre un nuevo capítulo porque Vicentín aparentemente sigue exportando a través de terceros. Y decimos esto porque existieron ciertos contratos a principios del 2020 de cesión de instalaciones. Oleaginoso San Lorenzo es una empresa controlada de Vicentín SAIC, y el 27 de enero del 2020, o sea, días del presentar el concurso, hace una cesión de instalación a Vicentín SAIC. Bueno, el tema ahí es que entran nuevos actores a la exportación de estos commodities, de harina y de aceite de soja. ¿Cuáles son los nuevos actores? Bueno, uno de ellos es Díaz y Forti. Díaz y Forti es una empresa ignota rosarina que no tenía exportaciones directamente en el 2019, exportó solo 4 millones de dólares. En los 7 meses del 2020 ya lleva exportado 200 millones de dólares. Lo más probable es que realicen contratos de fazón, lo que se llaman alquiler de instalaciones. El tema de esto es que es problemático. ¿Por qué es problemático? Porque básicamente esconde o escondería acuerdos tácitos que están por fuera del concurso preventivo de acreedores, es decir, no están declarados. D.I. Forti está usando las instalaciones de Vicentín, le está pagando seguramente a Vicentín, pero estos contratos de fazón no están declarados en el concurso. Lo mismo ocurrió con la socia de Vicentín, que es Glencore, Oleaginosa Moreno, que es la empresa que tiene acá Glencore en Argentina. Oleaginosa Moreno aumentó su participación en harina de soja del 14% en el 2019 al 24% y pasó a ser la principal exportadora de harina de soja, cosa que antes era la tercera. La principal exportadora de harina de soja en el 2019 fue Vicentín, es decir, Glencore desplazó a Vicentín, que es su socia en inversiones, porque lo hacen a través de Renova, es decir, Renova es un joint venture con Glencore. Son socias en préstamos, en préstamos que se otorgan entre estas firmas, son socias comerciales porque Vicentín le exporta básicamente a intermediarios también de Glencore en guaridas fiscales. Bueno, el gobierno de Cambiemos agrega una novedad bastante interesante en el tema de Vicentín, porque Vicentín comenzó a importar soja, poroto de soja. Esto se denomina como importaciones temporarias, es decir, Vicentín importa poroto de soja, los procesa, es decir, lo industrializa en Argentina y después lo exporta. Esto no ocurrió nunca en la Argentina al nivel que lo hizo Vicentín en el periodo de Cambiemos, del gobierno de Cambiemos. Hay que decir una cuestión que es que las importaciones temporarias tienen que ser habilitadas, es decir, el gobierno de Cambiemos tuvo que habilitar, es decir, autorizar a Vicentín para que importe. Nunca había importado tanto Vicentín de los porotos de soja. Es más, Vicentín se constituyó en el mayor importador de soja de la Argentina, pero
y por lejos con respecto a su competencia. Y estas políticas tanto comerciales como por parte del gobierno de Cambiemos, como comerciales también en la empresa Vicentín, tienen consecuencias bastante severas para el desarrollo económico en general de la Argentina y para las finanzas de Vicentín en particular. ¿Por qué? Porque Vicentín tiene que pagar estas importaciones en efectivo, en cash, mientras que las compras que realiza productores locales las hace en forma, o las puede financiar en mejor medida. Entonces esto pudo haber presionado en las finanzas de Vicentín. La consecuencia de estas importaciones las vemos en el pago de impuestos. En este gráfico lo que se ve son los derechos de exportación sobre las exportaciones. Vicentín, a partir de justamente realizar estas importaciones, se dedujeron del pago de derechos de exportación. Es decir, cuanto más importaba, menos derechos de exportaciones pagaba, mejor dicho. Es decir, la participación del Estado en el excedente de la empresa comenzó a caer porque los derechos pagados de exportaciones así lo hicieron también. Como podemos ver, en el 2015 la empresa tenía un ratio de derechos de exportaciones sobre exportaciones del 27% y esto cae al 10% en 2019. Bien, ahora por último queríamos mencionar el tema de los precios de transferencia. El tema de precio de transferencia, lo que hicimos son precios de transferencia en el comercio, es decir, lo que se hizo fue analizar, esto constituye la fuga de capitales, lo que se denomina fuga de capitales por subfacturación de exportaciones, es decir, Vicentín SAIC subfacturó exportaciones mientras el intermediario facturó lo que debiera. Esta diferencia entre la subfacturación y la facturación real son ganancias que quedan en las guaridas fiscales. ¿Por qué? Porque básicamente Vicentín exporta o factura a intermediarios en guaridas fiscales, principalmente en la sucursal uruguaya, mientras la sucursal uruguaya después factura lo que al precio de mercado al destino final, básicamente. Para este caso se analizaron más de 200.000 transacciones en 28 productos. Esto incluyó a casi todas las empresas del grupo que tienen comercio exterior en forma significativa. Esto involucró tanto a Vicentín SAIC, es decir, el cálculo de precio de transferencia significa el desvío del precio, es decir, la subfacturación, con respecto al precio de mercado. Si existe un desvío, una diferencia entre el precio de mercado en los mercados internacionales respecto al precio pactado entre partes relacionadas del mismo grupo, ese desvío, esa diferencia, se fue acumulando. Es decir, lo que hacemos es justamente ir acumulando y da, por ejemplo, que en el 2019 el grupo acumuló precios de transferencia por 82 millones de dólares, que esto se constituye en ganancia de las cáscaras en Uruguay. Para esto lo que hicimos fue analizar las transacciones intrafirmas que tiene todo el grupo. Esto incluyó a Vicentín SAIC, a Renova, a Vicentín Paraguay, a Friar y a Algodonera Avellaneda. Es decir, acá tenemos a todas las empresas que tienen exportaciones significativas o importaciones. Después, Vicentín Paraguay es un tema particular, después si quieren lo vemos con más detalle. Y lo que encontramos es esto, es justamente esta evolución. En los últimos años del 2000, del gobierno de Cambiemos, lo que ocurrió es que se incrementaron los precios de transferencias. Básicamente se explican este aumento, este pico del 114 millones de dólares en el 2016 y el de 82 millones de dólares en el 2019, se explican también por bienes no tradicionales en las exportaciones de Vicentín SAIC. En estos años comenzó a exportar Vicentín básicamente trigo,
cosa que antes no lo hacía, por ende son exportaciones no tradicionales de la empresa. Bueno, este es un poco el panorama. Queríamos después ahora pasar a las preguntas que tengan. Y desde ya, esto por lo menos eso es un disparador de lo que ocurrió con Vicentín en los últimos años, en términos corporativos, financiero y comercial en la empresa. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Alejandro por la exposición y por el trabajo que han hecho. Bueno, como les decía, les invitamos a quienes están acá en el Zoom que vuelquen las preguntas en el box que tenemos acá de chat. Y si están en Facebook, y miro para el otro lado, porque así puedo mirar la otra pantalla, también pueden dejar las preguntas en los comentarios, que las vamos a ir leyendo. Yo por ahí tengo una pregunta que es muy general, pero así damos tiempo a que el público pueda sumar sus preguntas, y que es un poco a partir de este diagnóstico, ¿no? Acerca de los diferentes mecanismos de vaciamiento que tuvo la empresa, que tuvo el grupo durante todo este periodo. Digamos, ¿cómo consideran que, cuál consideran ustedes que es el aporte para, digamos, tanto para evaluar la pertinencia de una estatización, por ejemplo, digamos, qué implicaría a partir un poco de este diagnóstico si efectivamente hubiese una expropiación del grupo, digamos, si en efecto nos terminaríamos quedando con una cáscara vacía, digo, el Estado se terminaría quedando con una cáscara vacía, y luego, digamos, que digamos, si uno a esto le tiene que empezar a definir una trama acá de complicidades quizás, ¿cuáles les parece que son como los actores más relevantes que facilitaron que esto ocurra? Y ya sumo otra pregunta más que acaban de hacer. Dice Juan, mi pregunta es, a partir de su diagnóstico, el Estado argentino, bueno, y más o menos en la misma línea, ¿el Estado argentino se compraba un problema financiero si la expropiaba, o dada la naturaleza estratégica de la empresa era un buen negocio? Me parece que estamos todos queriendo saber lo mismo, ¿no? Si hubiese sido un buen negocio o no para el Estado expropiar la empresa, el grupo. No sé, Alejandro, si querés empezar vos. Si no, empiezo yo como quiera. Alejandro me parece que se fue. No sé qué hizo. Pues está la pared en blanco. Bueno, empiezo contestando yo. Con respecto a si es pertinente estatizarla, sí, básicamente sí. A ver, de nuevo, Vicentín Saic era al Bien. 2019 Bueno, entonces espero tu respuesta. Ahí está. Bueno, está hablando por teléfono. Al 2019 Vicentín Saic era la segunda exportadora de la Argentina. Y esto habla de que, a ver, por un lado es que Vicentín creció, por lo menos en los últimos años, en base a la importación, cosa que no es sustentable. Pero más allá de que haya crecido en base a la importación, en los últimos años se constituyó ya Vicentín como una empresa líder, y lo era ya desde antes también en el sector. Y es un activo estratégico el hecho de si se estatiza o se interviene. Lo más probable que ocurra en el caso de Vicentín, y esto es lo que se está discutiendo en este momento, es que la empresa se intervenga. Es decir, que Vicentín, si bien tal vez no se estatice, la empresa esté intervenida por un órgano colegiado.
Y ahí va a ser una disputa feroz, feroz, por quiénes son los que se quedan con la dirección, si es el Estado, si es el Estado designa directores y CEOs que no estén vinculados al sector, o que si lo están, que no sean directamente de ex CEOs, como pasó en el caso de YPF con Galucho. Eso me parece fundamental de que ocurra en el caso de Vicentín. Y la disputa, por otro lado, está en que, bueno, las empresas transnacionales, en el caso de Glencore, se quieren quedar con los activos de Vicentín. Y va a ser una disputa de poder económico. Lo que se está discutiendo en parte es, bueno, es volver a la idea de una intervención colegiada como lo había propuesto Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. De ahí a que se logre es otra cosa, pero es es una de las alternativas que se va a explorar en estos próximos meses. Por ende, a ver, me parece que abro un par de abanico. Una es, bueno, si se da la intervención, buenísimo que sea así, porque hay que sacar básicamente a los CEOs que llevaron a cabo el vaciamiento, a los CEOs que están llevando a cabo el vaciamiento también de Vicentín Family Group. Ahí se debería intervenir también el holding uruguayo, cosa que no se lo hizo y que actualmente se encuentran vendiendo activos de ese holding. Si se realiza esa intervención, y es una intervención colegiada, la disputa va a ser con que no entren actores o CEOs ya consolidados y que tengan las mismas lógicas que básicamente los CEOs de Vicentín, es decir, que no sean CEOs del sector privado, que dirijan la empresa, porque va a ser un problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se interviene la empresa y la maneja el CEO de Cargill, por ejemplo, o un ex CEO de Cargill? Bueno, va a ser lo mismo que venía haciendo con la misma lógica que ya venía operando. Esa va a ser una disputa. Y bueno, después la otra disputa está en esto, en si se puede parar justamente el vaciamiento del holding uruguayo. Si básicamente los acreedores pueden tener el suficiente poder económico para que el concurso se extienda hacia los activos del holding uruguayo. Ahí yo la veo dificilísimo, pero bueno. No sé qué opinás, Alejandro. Sí, eso es central. Yo a nivel legal creo que es la batalla que en parte se está dando, pero bueno, sí, también la veo difícil. Y un poco eso también vincula toda esta historia con el presente, porque hoy la realidad es que o sea, la empresa argentina le vendió el holding uruguayo. ¿Y cómo termina esta historia? Que cae el concurso, se abre y el holding uruguayo empieza a desprenderse de activos. Ya empezó con Friar y es probable que esto siga, porque además han empezado a vender activos cuando se sintieron fuertes y se cayó la intervención del gobierno nacional. O sea que es un gran lío ahora eso. Bien, bueno, y leo entonces otra de las preguntas que hay en el chat de Pablo, que dice, ¿el hecho de que comenzaran a hacer expos no tradicionales significaría que estaban ofreciendo a otras empresas los servicios de fuga de capitales? Bueno, ahí sí, es raro. Es raro estas exportaciones porque no la habían hecho en años anteriores. No sabemos, hemos hecho, esto cuento un poco, pero la parte comercial tuvimos que hacer, en todas las partes también, básicamente, en la parte financiera también. Más que nada en la parte comercial tuvimos que hacer una serie de entrevistas informales a varios actores porque se nos escapan de la mano un montón de cosas sobre el sector. Sinceramente desconocemos.
un montón de procesos, y que las hemos trasladado justamente a gente que sí sabes del tema, y más que respuestas, tuvimos más incógnitas, básicamente. Una de ellas, por ejemplo, fue, cosa que acá no lo mostramos, pero parte de las exportaciones no tradicionales se dieron a través de Friar y Algodonera Avellaneda. Algodonera Avellaneda es una empresa que vende, justamente exporta algodón, y Friar es una empresa que exporta carne congelada. ¿Qué ocurrió en años previos? Es que Algodonera Avellaneda y Friar empezaron a exportar harina y aceite de soja. ¿Por qué hicieron eso? No tenemos la menor idea, básicamente. Y se lo preguntamos a muchos eh, especialistas y tampoco supieron decirnos. Esto está en el informe, no lo pusimos porque si no era muy largo desarrollarlo todo acá en esta presentación. Tenemos algunas hipótesis de por qué lo hicieron. Es rarísimo porque para que Algodonera Avellaneda y Friar exporten harina y aceite de soja, básicamente lo que ocurrió es que Vicentín Saic le vendió harina y aceite de soja a estas empresas las compraron a Vicentín Saic, y la particularidad es que después, una vez que la compraron, después se la vendieron a la sucursal que depende de Vicentín Saic. Es decir, le compraron a Vicentín, hicieron un pasamano de estas mercaderías, de estas producción de Vicentín. Compraron producción de Vicentín para después vendérsela a Vicentín de nuevo. Fue algo totalmente descabellado que ocurrió en los últimos años. Y de nuevo, son cuestiones que se nos escapan, no sabemos por qué lo hicieron, no sabemos si es algo propio del sector, es decir, que todas las empresas lo hacen. Pero por lo menos es bastante extraño. Una de los temas que, que sí, una de las hipótesis que sí tenemos es que las exportaciones de Algodonera Avellaneda y de harina de soja y de aceite de soja de Algodonera Avellaneda y de Friar se concentraron en el 2013. Y ahí sí vemos que el pago de impuestos cayó significativamente. Como pueden ver, eso, ventas a empresas relacionadas. Bueno, esas empresas relacionadas son Algodonera Avellaneda y Friar. Una hipótesis que nosotros damos es, bueno, puede ir por ahí, es decir, Vicentín Saic quería pagar menos impuestos, y puede ser una de las respuestas. ¿Por qué lo hicieron? De nuevo, no sabemos. Estos son prácticas que enrarecen aún más la fuente y destino del financiamiento, porque son verdaderos, son pasamanos de producción de Vicentín Saic. ¿Por qué Vicentín Saic le vende producción a esta empresa y después esta empresa de nuevo se la venden inmediatamente a la sucursal, es decir, a Vicentín? Bien, sumamos entonces una pregunta que dejó en Lorenzo Cassini en el Facebook, que bueno, además de felicitarlos por el trabajo, dice lo siguiente: a partir de las estrategias que identificaron, que utilizó Vicentín, que van en contra del desarrollo nacional, quería preguntarles qué regulaciones estatales pueden pensarse para evitar que otras empresas similares continúen haciendo uso de estas estrategias. Gran pregunta. A Lorenzo además lo conocemos, gran amigo. No, gran amigo de Gustavo, yo lo aprecio mucho. No, para mí es la clave. Nosotros a lo largo del trabajo fuimos pensando algunas cosas, pero creo que todavía hay mucho espacio para evitar que el Estado argentino siga siendo de Estado bobo, ¿no? O sea, nosotros ahora nos tocó analizar un grupo, digamos que cuando apenas vos te metés con los balances y ya podés identificar problemas, cuestiones que eran digamos, contrarias al interés público, cuestiones que lindan lo delictivo, cuestiones que uno podría decir delictivo.
Y la pregunta es, ¿dónde estaba el Estado? Porque no solo que esto hay que evitarlo a todo nivel, sino que en este caso el principal acreedor financiero era el propio Estado. Entonces, digamos, el caso Vicentín es como un buen ejemplo de lo que no hay que hacer si vos querés tener un Estado, o sea, fue un Estado bobo en este proceso, hasta ahora bueno, que hay hubo un cambio en la óptica y el Banco Nación ahora está muy activo tratando de defender, digamos, los intereses patrimoniales. Pero yo creo que viene por varios lados esto. Gustavo, yo empiezo y vos, Gus, tiralo. O sea, hay algo que tiene que ver con realmente cumplir lo que ya debería estar haciendo y cumplirlo de una forma más cabal. Un ejemplo tiene que ver con lo de precios de transferencia, ¿no? O sea, hay regulación para evitar la manipulación de los precios de transferencia, pero cuando uno ve en Argentina, no solo en este caso, cuando uno ve en Argentina cuántas causas se abren por precio de transferencia, son poquísimas. Y cuando uno ve las condenas, ya directamente casi no hay. De hecho, Vicentín tenía causas por precio de transferencia del año 2002, 2003, 2004, que recién se cierran casi 15 años después con la absolución. O sea, condena en primera instancia, apelación, y termina fallando a favor. Hay un trabajo de Verónica Grondona que nosotros, digamos, nos ayudó y la verdad que es una especialista en este tema de precio de transferencia, que hace un listado de cómo le fue las causas judiciales, y es un desastre. Entonces, ahí tenés un ejemplo de algo donde se juega mucho, digamos, mucha plata, y hay que ajustarlo, digamos. Creo que ahora hay una idea de darle mayor atención a esto. De hecho, Verónica está trabajando en eso, así que, bueno, por ese lado bien. Después hay una cuestión que a mí por lo menos me interesa mucho, que tiene que ver con, digamos, qué hacen los estados nacionales frente a los procesos de internacionalización, financiarización del empresariado local, ¿no? O sea, Vicentín sufrió una mutación impresionante en los últimos 15 años. Y esa mutación implicó desafíos fuertes para el Estado, ¿no? O sea, que un grupo local te arme una estructura paralela en Uruguay y empiece a transferirse activos que están situados en Argentina, bueno, es algo muy relevante, que tiene muchas consecuencias, como vemos ahora. Ahora probablemente no puedas cobrar porque estos tipos se transfirieron las empresas. ¿Cómo puede ser que que el Banco Nación no haya visto este proceso antes? O sea, uno puede pensar un montón de cosas, complicidades, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, la otra vez lo charlábamos con Gustavo, creemos que hay que poner este tipo de procesos, o sea, más en el tapete, en el cual esto implica dejar de pensar al empresariado nacional como si fuese el empresariado nacional de hace 50 años, del empresario que tiene su fábrica en Argentina, que tiene su cuenta de ahorro en Argentina, que está vinculado estrechamente con la Argentina, digamos. Hoy eso ha cambiado notablemente, incluso en grupos familiares, digamos, como era inicialmente Vicentín. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la offshorización del empresariado? ¿Qué hacemos con empresas que formalmente son de argentinos, pero están mediadas por vínculos societarios que nos llevan siempre a paraísos fiscales? O sea, ahí hay que aplicar una óptica diferente. Esto es un tema que creo que todavía ni siquiera lo estamos discutiendo bien. No sé, Gus. Sí. A ver, ¿qué patas tiene el Estado o qué poderes tiene el Estado para controlar esto? En el caso del vaciamiento corporativo es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la que autoriza las concentraciones, con lo que se llaman concentraciones económicas, es decir, que una empresa compre a otra, básicamente.
muchas de estas empresas que pasaron al holding, si mal no recuerdo había unas cuantas, ahora ya no me acuerdo, tenemos los dictámenes de concentración económica, y bueno, son autorizaciones que tiene que hacer el Estado de que eso ocurra, es decir, que una empresa compre a otra. Hay que evitar que eso pase, básicamente. Si llega un dictamen de concentración económica, básicamente hay que rechazarlo, porque si no estamos concentrando aún más el sector productivo. Y eso trae sus problemas. Incluso en los dictámenes de concentración económica, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene información de quiénes son los controlantes, y ahí se puede ver si vienen de justamente guaridas fiscales. De nuevo, puede haber una ley que impida esto, es decir, que haya un control desde guaridas fiscales y que haya un control desde cáscaras, básicamente, porque lo que ocurre es eso, es que una cáscara en una guarida fiscal controla a una empresa en Argentina, después o bien se venden las cáscaras y básicamente al venderse las cáscaras están vendiendo la participación de la controlada, o se venden el activo, es decir, la empresa que tiene actividad real, y la plata queda en guaridas fiscales por estas transacciones de empresas, básicamente de transacciones de empresas o de participaciones de empresas. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al comercio, sí, intrafirma, ahí es el AFIP quien tiene que regular, o quien lo hace. Ahí también podría llegar también a ser el Banco Central, en el sentido de controlar el acceso a las divisas, es decir, qué divisas entran, qué divisas salen. Si efectivamente, acá no lo vimos, pero existieron muchísimos préstamos intrafirmas hacia las cáscaras de este holding, del holding de Vicentín Family Group. El Banco Central debería justamente autorizar esos préstamos. No puede ser que las empresas se presten intrafirma, después no se sabe si esa plata, esa divisa efectivamente ingresaron a la Argentina, si efectivamente esas divisas salieron de la Argentina. Se crean deudas que pueden ser básicamente inexistentes, porque si estamos diciendo que Vicentín se presta a sí misma, es decir, Vicentín se presta a Vicentín, es muy probable que esa deuda directamente no exista, y después, el día de mañana, cuando se cancelan o se amortizan esas préstamos intrafirma, ahí sí el Banco Central, como bobo, le vende reservas propias por una deuda o divisas que nunca ingresaron a la Argentina, por ejemplo. O sea, y por otro lado, la Comisión Nacional de Valores debiera... acá no lo vemos tanto, pero debiera manejar todo lo que es los contratos de futuro, los contratos de contado con liqui, lo que se llama contrato con, en realidad los contados, más que contado con liqui, el dólar bolsa, que es lo que se transa justamente en la Argentina. Por ende, los organismos no tienen poder, básicamente, y debieran justamente controlar todos estos aspectos para que no ocurran estos tipos de vaciamientos en todas las empresas, porque desde ya existen y son comunes a todas las empresas del sector, y a todas las grandes empresas, ¿no? No, y una cuestión, yo agrego solo una cosa, una cuestión básica todavía, más básica. Debería haber una ley de acceso a la información corporativa. O sea, nosotros estamos en un punto muy bajo. Nosotros nunca podríamos haber hecho este trabajo si no nos hubiesen dado los balances del Banco Nación, y probablemente nunca hubiésemos accedido, porque hay una oscuridad tremenda. Entonces, yo diría, si el Banco Nación le presta, o sea, cualquier ayuda que reciba el sector privado del sector público, tiene que tener como contrapartida que el sector privado comparta cierta información vinculada a la empresa. O sea, que tenga que colgar los balances, que tenga que dar respuestas ante requerimientos de información de organismos públicos o de investigadores. Y eso que parece tan básico todavía no lo tenemos.
Bien, bueno, hay varias felicitaciones, tanto en Facebook, también gente amiga, Andrés Weiner dice muy bueno el informe, por aquí Silvana Lanciotti, Federico Turner, varias personas que se suman a felicitarlos por el informe. Pero un poco en línea con lo que acaban de responder, la pregunta de Silvana, Norma, no sé, Lanciotti, es si puede tomarse alguna experiencia de regulación de otros países para evitar estas maniobras, o si en todos los países en realidad pueden, digamos, se puede eludir de la misma manera que se hace en Argentina. Y por ahí a esa pregunta yo quisiera sumar una cuestión más, y es, digamos, ¿qué cuestiones necesariamente tienen que estar reguladas en un ámbito supranacional, ¿no? Digo, que en lo nacional no alcanza. Bueno, no sé, empiezo yo, Gus. También está buena la pregunta. Es algo que estamos pensando. De hecho, la otra vez, charlando entre nosotros, estábamos con ganas de sistematizar un poco eso, que me parece una clave, y que no es tan fácil. Hay una punta que tiene que ver con lo que hacen los organismos que citó Gustavo en otros países. Y la verdad es que digamos, la cantidad de CAU, por ejemplo, la CNDC, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, más allá de las atribuciones puntuales con respecto a este caso y los fenómenos que estamos estudiando, la verdad que hay una diferencia muy importante en el nivel de actividad y en los resultados en los países donde esto funciona bien que acá, ¿no? O sea, hay una pata ahí que es una referencia y es esas instituciones parecen más rigurosas haciendo cumplir la norma, sea la norma que fuera, digamos. En dictámenes de concentración, bueno, si vemos la cantidad bueno, la proporción de dictámenes rechazados o con alguna modificación importante en la operación, te da ganas de llorar. Pero eso por un lado, o sea, en cuanto a cómo funcionan las instituciones, creo que ahí hay como mucha experiencia para mamar. Después hay otra cuestión que para mí es lo más desafiante para pensar, y es con respecto a estos fenómenos puntuales que estamos hablando, ¿no? O sea, que una empresa te cree una estructura paralela, no sé, en un paraíso fiscal, se transfiere a las firmas. eh, Ahí yo creo que hay que hilar un poco más fino, y yo no he encontrado, por lo menos de lo que he visto, o sea, me gustaría profundizar, pero no es lo que hablábamos otra vez, no hemos visto tanta batería de acciones específicas con respecto a eso. No sé, por ahí alguien de acá también conoce algo y puede comentar. Pero solo como un ejemplo, o sea, que esto puede darse a cualquier nivel. Hace un tiempo sería como la intendenta de Barcelona, sacó una normativa que básicamente decía que en las compras públicas no podían presentarse empresas controladas por firmas en paraísos fiscales. Eh, es un ejemplo, si querés, micro, de cómo estas cuestiones empiezan a estar en la agenda pública. Y ahí me parece que el eje está puesto en el rol del Estado, en el rol del Estado como, digamos, bueno, como acreedor o sea, buena parte de estas empresas, de las grandes empresas, tienen créditos con los bancos públicos, tienen políticas de fomento de los bancos públicos o de organismos estatales. Bueno, ¿cómo hacemos valer ese poder que tiene el Estado? O incluso son en parte propiedad del Estado, no sé. ¿Cómo hacemos valer ese poder del Estado para negociar que no se hagan cosas que se están haciendo? O sea, creo que ahí hay como mucho por avanzar, pero requiere como una sintonía más fina. Sí, incluso el debate que abrió la pandemia es, bueno, o los estados van a brindarle ayuda de créditos a muchas de las empresas. ¿Cómo es posible que estas empresas tengan guaridas fiscales y después puedan llegar a desviar esos fondos que el mismo Estado le da a estas empresas? Por ende, muchos creo que Francia, todos los países escandinavos,
lo que legislaron es que, bueno, estas ayudas no van a ir a parar a las empresas que estén controladas por o que tengan guaridas fiscales. Lo mismo va a ocurrir aparentemente en la Argentina. Si mal no tengo entendido, es un proyecto de ley que todavía no se mandó al Congreso. Eso es una buena punta. Por otro lado, sí, como decía Alejandro, acá en Argentina todas las empresas de servicios públicos, absolutamente todas, están controladas por, sí, básicamente cáscaras en guaridas fiscales, en su mayoría en Uruguay. Uruguay funciona básicamente como una guarida fiscal. Si no quieren llamarlo guarida fiscal, bueno, las utilizan como una guarida fiscal. Y en ese sentido, bueno, también tiene que legislar eso. ¿Cómo es posible que el Estado le dé la licencia, incluso la concesión en algunos casos, como el tema de los peajes? Los peajes están todos controlados por empresas en cáscara, en guaridas fiscales. Y después, de nuevo, se compran y venden participaciones de esos servicios públicos a diario. Lo que pasa es que no nos enteramos. Y las transacciones se hacen todas a través de empresas en guaridas fiscales. Y bueno, esas compras y ventas justamente no tocan suelo argentino, si bien justamente la controladas se encuentra en la Argentina. Es dificilísimo, no se está legislando en demasía a nivel internacional. Lo que sí tengo entendido es que hubo una presión por parte de la OCDE a partir de la última crisis del 2008, de que, bueno, hubo una corresponsabilidad en que la crisis estuvo traccionada también por las guaridas fiscales, la última crisis internacional. Por ende, lo que se estuvo haciendo es que aquellos países que se denominan no cooperantes, es decir, que las agencias tributarias de esos países en guaridas fiscales no cooperan, es decir, no brindan información, es decir, si la FIP le pide información fiscal a, no sé, a Panamá, por ejemplo, Panamá, como no era cooperante, le puede decir que no se la va a brindar a esa información. Bueno, lo que ocurrió es que la OCDE, que son los países más desarrollados del mundo, empezaron a presionar para que se avance en ese tema, es decir, que todos los países en guarida fiscal sean cada vez, o pretendan serlo en ese sentido, cooperantes, es decir, que brinden información. De ahí a que lo hagan es otro tema, porque yo he visto algunos documentales, por lo menos, que muchas de las agencias tributarias en países desarrollados, que no son paraísos fiscales, se quejan de que si bien muchos paraísos fiscales son cooperantes, es decir, que le piden información fiscal, después no se la brindan directamente, se hacen, en términos poco coloquiales, se hacen los boludos, es decir, le patean para adelante la información fiscal y nunca se la brindan. Así que hay que avanzar en ese tema, muchísimo, muchísimo, y más aún porque todas las guaridas fiscales están apoyadas y constituidas a través de los países desarrollados, Estados Unidos e Inglaterra, son quienes crearon, promocionaron todas las guaridas fiscales que existen en el mundo, básicamente. Bueno, y sumo una última pregunta ya para ir terminando, de Federico, que dice, si lograran constituir un fideicomiso y que los beneficiarios sean los acreedores externos, ¿el Banco Nación no perdería los derechos de recuperar sus créditos? Y si es así, ¿qué puede hacer por el Estado para impedirlo? Y nuevamente, muchas felicitaciones. No entiendo bien la pregunta si refiere al fideicomiso de Vicentina Exportaciones o el fideicomiso que se pretendió crear con la intervención. ¿No aclara? Porque son No, dos pero debe cosas. ser lo segundo, Gus. Sí, bueno, eso es una incógnita. Un fideicomiso, bueno, es eso, es armar un trust básicamente con todos los acreedores y justamente quien tenga la intervención o el control de la empresa justamente sea ese trust. De ahí
el Estado tiene una buena participación, y creo que era la idea que tenía Omar Perotti, es decir, que no se estatice, sino que directamente se intervenga a través de un trust, de un fideicomiso en base a los acreedores. Y ahí se abre también la discusión que dije anteriormente, de, bueno, si bien el Estado puede tener participación, o una participación no significativa, porque incluso puede ser menos del 50%, es muy probable que tenga el control de la empresa, pero bueno, después una cosa es el control y otra cosa es la gestión. Esto tiene que quedar bien claro, son cosas totalmente distintas. Si bien el Estado puede tener el control de Vicentín, la gestión la puede llevar a cabo ex CEOs de empresas del sector, y eso es un problemón porque van a seguir con las mismas prácticas que ya vienen desarrollando. Y esto, cito de nuevo el caso de YPF con Galucho, es decir, se estatizó YPF y llamaron a un ex CEO de un servicio petrolero que desarrolló prácticas similares a las que se venían desarrollando las empresas multinacionales. Y ahí está el caso de Chevron. No sé si, Alejandro, ¿querés agregar algo? No, creo que él se refiere a la última propuesta que hacen los acreedores internacionales, que es en algún punto parecida a la que hacía Perotti. Pero creo que en ambos casos ese fideicomiso incluye a todos los acreedores. O sea que no hay una exclusión del Banco Nación. Pero como creo que es así, pero no estoy 100% seguro. Lo que sí es que, bueno, todo este proceso de la, digamos, del concurso, como dijo Gustavo, es un ámbito, o sea, merita un libro en sí mismo, porque es un ámbito de lucha permanente entre los distintos tipos de acreedores, ¿no? O sea, tenés distintos tipos de acreedores, Banco Nacional, básicamente Banco Nación, tenés los bancos y los fondos internacionales, y después tenés los grandes productores que pusieron materia prima ahí, o sea, estamos viviendo todo un conflicto que va a continuar y es una película que se está filmando, digamos, por ver qué salida se le da a esto. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, entonces les agradecemos a Gustavo y a Alejandro tanto la presentación de hoy como el informe, que es un insumo sumamente útil para pensar y para empezar a comprender estos problemas. Esperamos también que avancen en esa sistematización de qué están haciendo en otros países, porque me parece que sería súper útil. Gran parte de las preguntas que surgieron acá tienen que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con qué es lo que se puede hacer desde el Estado para evitar procesos de vaciamiento de este tipo. Y bueno, además de agradecerles a ustedes por la presentación, a quienes estuvieron viéndola desde Facebook o aquí en el Zoom, avisarles que las jornadas de economía crítica y las jornadas de economía feminista siguen bajo esta modalidad virtual obligada por pandemia, y mañana a las 19 horas tenemos otro panel titulado Situación económica y política de la provincia de Córdoba, pero además pueden consultar en nuestro Facebook, en la página de la Sociedad de Economía Crítica, el programa para estos próximos días. Sí, con esto damos por concluido, y nuevamente muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Chao, chao. Adiós.